Y si la comida de $30 que pediste el fin de semana nunca fue realmente cocinada en ese restaurante, no preparada desde cero, no hecha por un cocinero cortando verduras, sazonando carne o ajustando una salsa en medio del servicio. Tal vez llegó días antes en una bolsa sellada, ya porcionada, ya procesada, lista para calentarse, montarse en un plato y servirse bajo una luz cálida, que hace que todo parezca más artesanal de lo que realmente es. Para muchos estadounidenses, salir a comer ya no se siente igual. El precio subió, las porciones parecen más pequeñas, y aun cuando los menús son distintos, muchos platos tienen un sabor extrañamente familiar. Al principio es fácil culpar a la inflación o a la nostalgia, pero la explicación va más allá del costo. Durante los últimos años, una parte importante de la industria restaurantera en Estados Unidos se ha movido hacia un modelo donde la velocidad, la consistencia y el control de costos pesan más que la cocina hecha en el momento. La pregunta no es solo por qué la comida cuesta más. La pregunta es, ¿qué cambió dentro de la cocina antes de que el plato llegara a tu mesa? La mayoría de las personas no pueden explicar exactamente qué cambió en la comida de restaurante, pero sí pueden notar el resultado. Algo se siente diferente incluso en lugares que antes parecían confiables. Hace unos años pagar $20 o $25 por un plato principal todavía podía sentirse razonable si la experiencia justificaba el precio. Había una sensación clara de valor. Tal vez no era perfecto, pero el cliente sentía que estaba pagando por algo que no podía replicar fácilmente en casa. Hoy esa sensación se ha debilitado. En muchas ciudades de Estados Unidos, una comida casual para 2 personas puede superar fácilmente los $70 u $80 cuando se suman bebidas, impuestos y propina. El problema es que el aumento de precio no siempre vino acompañado de una mejora visible en calidad. De hecho, para muchos consumidores ocurrió lo contrario. Pagan más, pero sienten que reciben menos. Las quejas suelen repetirse aunque por razones distintas. Algunos hablan de porciones más pequeñas. Otros notan que la comida llega demasiado rápido, casi como si ya estuviera lista antes de ordenar. También hay quienes sienten que restaurantes con conceptos completamente diferentes terminan ofreciendo experiencias sorprendentemente parecidas. Esto importa porque la percepción de valor no depende solo del precio, depende de la relación entre expectativa y experiencia real. Un cliente puede aceptar pagar más cuando siente mejor sabor, mejor servicio o ingredientes claramente superiores. Pero cuando el precio sube y la experiencia se vuelve más genérica, la tolerancia cambia. Ese cambio ya se refleja en el comportamiento del consumidor. Muchas personas salen menos a comer, piden menos extras y piensan 2 veces antes de gastar en postres o bebidas. No necesariamente porque ya no puedan pagar, sino porque cada vez evalúan más si realmente vale la pena. Para entender por qué ocurre esto, primero hay que mirar lo que cambió dentro de la cocina. Muchos clientes todavía imaginan la cocina de un restaurante de la misma forma que hace años. Piensan en cocineros cortando verduras, sazonando carne, reduciendo salsas y terminando cada plato desde ingredientes crudos justo después de recibir la orden. Ese modelo todavía existe especialmente en restaurantes dirigidos por chefs o en fine dining, pero en una gran parte de la industria estadounidense ya no representa la operación dominante. Hoy muchas cocinas funcionan más como sistemas de ensamblaje que como cocinas tradicionales. Esto se nota con más claridad en el segmento de casual dining, donde la velocidad de servicio y la consistencia pesan casi tanto como el sabor. Imagina una familia de 4 entrando a un restaurante un viernes por la noche. Una persona pide steak, otra pasta, alguien más pide sopa y después añaden postre. Desde la mesa, todo parece preparado al momento. El menú también refuerza esa impresión con frases como freshly prepared housemaid o chef inspired. Sin embargo, en muchas operaciones, una parte importante de esa comida ya estaba terminada antes de que el cliente cruzara la puerta.
La sopa puede llegar en bolsas selladas y solo necesita calentarse. Las salsas suelen venir porcionadas. Las proteínas pueden llegar marinadas, precocidas o parcialmente cocinadas mediante sistemas sous vide. Algunos postres llegan completamente congelados y solo necesitan descongelarse antes de servirse. Es importante analizar esto sin simplificaciones. La comida prepreparada no significa automáticamente mala calidad. En muchos casos, ayuda a reducir desperdicio, mejora la consistencia y permite servir a más clientes en menos tiempo. Desde el punto de vista del negocio, la lógica es bastante clara. Cocinar todo desde cero exige más mano de obra calificada, más tiempo de preparación, más espacio de almacenamiento y mayor riesgo de desperdicio. Todo eso cuesta dinero. Y después de 2020, ese costo aumentó de forma considerable. La cadena de causa y efecto es bastante directa. Cuando escasean los cocineros con experiencia, operar una cocina tradicional se vuelve más caro. Cuando el costo laboral sube, muchos operadores empiezan a trasladar parte del trabajo de preparación hacia la cadena de suministro. El resultado es una cocina simplificada, diseñada para que menos personas puedan manejar el mismo volumen de órdenes. Aquí es donde aparece el verdadero problema. No está necesariamente en recalentar comida. Está en la diferencia entre lo que el cliente cree que está comprando y lo que realmente recibe. Cuando alguien paga $25 o $30 por un plato principal, no solo está pagando calorías, también está pagando por la idea de que alguien dentro de ese edificio está cocinando esa comida con técnica, atención y cierto nivel de cuidado. Cuando una parte creciente de ese proceso deja de ocurrir dentro de la cocina y pasa a resolverse antes de que los ingredientes lleguen al restaurante, la percepción de valor empieza a cambiar. Una vez que entiendes que muchas cocinas están preparando menos, desde cero aparece otra pregunta. ¿Por qué restaurantes con menús diferentes terminan sabiendo tan parecidos? La respuesta no está solo dentro de la cocina. Muchas veces está antes en la cadena de suministro. Una parte enorme de la industria restaurantera en Estados Unidos depende de grandes distribuidores como Sysco, US Foods y Gordon Food Service. Estas compañías no solo entregan carne, vegetales, harina o productos básicos, también distribuyen alimentos terminados o semiterminados que requieren muy poco trabajo dentro del restaurante. Eso puede incluir appetizers congelados, papas fritas, postres, bases para sopa, aderezos marinadas, salsas, proteínas porcionadas y mezclas listas para usar. Para un operador, este sistema resuelve varios problemas al mismo tiempo. Reduce el tiempo de preparación, simplifica el inventario, disminuye el desperdicio y hace más fácil entrenar a nuevos empleados. El problema aparece cuando demasiados restaurantes dependen de productos parecidos. Un sports bar puede servir mozzarella sticks muy similares a los de una cadena casual al otro lado de la ciudad. Un restaurante local puede vender un cheesecake que sabe casi igual al postre de otro lugar con una marca completamente distinta. Incluso un aderezo ranch o una salsa para wings puede sentirse familiar, aunque el menú lo presente como algo propio. Esto no significa que los distribuidores sean malos. Sin ellos, muchos restaurantes pequeños tendrían problemas para mantener precios estables, recibir productos con regularidad o manejar una operación constante. También es cierto que un buen cocinero puede usar ingredientes de proveedor y aún así crear comida excelente. La técnica sigue importando, pero hay una diferencia entre usar una cadena de suministro como apoyo y dejar que esa cadena defina la identidad del restaurante. Cuando el sabor, la textura y una parte importante de la preparación se deciden antes de que el producto llegue a la cocina, el margen para crear algo distintivo se reduce. Antes, el carácter de un restaurante dependía más de las personas que cocinaban ahí. Una salsa cambiaba ligeramente según quién la preparaba.
Una sopa podía tener variaciones pequeñas entre un día y otro. Esas diferencias no siempre eran perfectas, pero daban identidad. La estandarización elimina buena parte de esa variación. Eso ayuda a que el plato salga igual cada vez, pero también puede hacer que todo se sienta plano. Menús distintos, cadena de suministro parecida. Por eso muchos clientes no pueden señalar exactamente qué está mal. No conocen al proveedor, no ven el proceso y no saben qué llegó congelado o preporcionado. Solo notan el resultado. Las papas saben conocidas, el postre sabe conocido, y la comida se siente menos conectada con el lugar donde la están pagando. Hasta este punto, algunas personas llegan rápidamente a una conclusión: si gran parte de la comida de restaurante llega preparada congelada o altamente estandarizada, entonces debe ser automáticamente poco saludable. Esa conclusión es demasiado simple. Congelado no significa necesariamente mala calidad. De hecho, la congelación puede preservar textura, sabor y valor nutricional de forma bastante eficiente. El problema tampoco está en un ingrediente aislado, solo porque su nombre suene químico o difícil de pronunciar. La pregunta más útil no es si la comida fue congelada. La pregunta correcta es: ¿qué ocurrió con esa comida antes de llegar al plato? Aquí la conversación cambia de preparación a formulación. Durante las últimas décadas, una parte creciente del sistema alimentario estadounidense se ha desplazado hacia productos ultraprocesados. Esto suele incluir ingredientes diseñados para extender la vida útil, estabilizar la textura, intensificar sabor o facilitar producción a gran escala. Entre ellos pueden estar conservantes emulsificantes, estabilizantes, potenciadores de sabor, endulzantes e incluso aceites industriales. Eso no significa automáticamente peligro. El verdadero problema suele estar en la exposición acumulativa y, sobre todo, en la falta de transparencia. Cuando compras en un supermercado puedes voltear el empaque, leer la etiqueta, revisar ingredientes y comparar información nutricional. Tienes visibilidad. En un restaurante casi nunca ocurre eso. En lugar de etiquetas, el consumidor depende de descripciones del menú, imágenes branding y lenguaje de marketing. Palabras como Fresh Premium Handcrafted o Made Daily crean expectativas muy específicas, incluso cuando la composición real del producto puede ser muy distinta de lo que el cliente imagina. Esa distancia informativa es importante porque cambia la relación entre cliente y comida. Cuanto más lejos ocurre el proceso de producción del consumidor final, menos visible se vuelve la calidad real. Y aunque los ingredientes importan, todavía no estamos en la parte más crítica del problema. Porque en muchas cocinas, el mayor riesgo no está solo en lo que contiene la comida, sino en lo que sucede con ella durante el servicio. Cuando la mayoría de las personas piensa en seguridad alimentaria, suele imaginar el peor escenario posible. Visualizan comida en mal estado, cocinas sucias o problemas de higiene evidentes. En realidad, muchos riesgos dentro de un restaurante son mucho menos dramáticos y precisamente por eso resultan más difíciles de detectar. En muchas cocinas, el mayor peligro no empieza con algo que se ve mal. Empieza con tiempo, temperatura y presión operativa. Las bacterias no necesitan condiciones extremas para crecer. Basta con que ciertos alimentos permanezcan demasiado tiempo en rangos de temperatura inseguros. En operaciones de alto volumen, controlar esto de forma constante es más complicado de lo que la mayoría de los clientes imagina. Piensa en una hora pico durante la cena. Los tickets siguen saliendo sin pausa. La cocina recibe órdenes nuevas cada minuto. El equipo tiene que cocinar, montar platos, reponer ingredientes, limpiar superficies y coordinarse con el personal de sala al mismo tiempo. Bajo esas condiciones, incluso pequeñas fallas se vuelven más probables. Tal vez alguien retrasa el cambio de una solución sanitizante porque la línea está saturada. Tal vez un trabajador olvida cambiar guantes después de manipular proteína cruda.
Tal vez un alimento permanece unos minutos más de lo previsto antes de servirse. Ninguno de estos errores parece catastrófico por sí solo, pero cuando se repiten una y otra vez, el riesgo acumulado aumenta. Aquí mucha gente interpreta mal el problema. La reacción común es culpar al trabajador y asumir negligencia o falta de disciplina. A veces ocurre, pero con frecuencia, la raíz es estructural. El verdadero problema suele ser un sistema que exige más trabajo del que puede ejecutarse de forma segura y consistente. Después de 2020 muchas cocinas empezaron a operar con menos personal. Un espacio diseñado para 12 trabajadores puede estar funcionando con 8 o incluso menos. El menú sigue siendo amplio, los clientes siguen esperando rapidez y el volumen de órdenes puede mantenerse alto, pero el margen para errores se vuelve mucho más pequeño. Eso ayuda a explicar por qué la experiencia del cliente se siente tan inconsistente. Un día la comida sale excelente, al día siguiente el servicio parece apresurado y algo se siente extraño, aunque el cliente no pueda identificar exactamente qué falló. No siempre es un problema de mala intención. Muchas veces es simplemente una cocina funcionando al límite de su capacidad. A esta altura, sería fácil llegar a una conclusión simplista y decir que los restaurantes simplemente se volvieron más codiciosos o menos honestos. Esa explicación puede sonar satisfactoria, pero no explica completamente lo que está ocurriendo. La pregunta más útil no es si los operadores quieren recortar calidad. La pregunta real es por qué tantos sienten que tienen cada vez menos alternativas. La respuesta empieza con economía básica. Durante los últimos años, especialmente entre 2020 y 2026, los restaurantes en Estados Unidos recibieron presión desde casi todas las direcciones al mismo tiempo. El costo de los alimentos subió. Los salarios aumentaron. El alquiler comercial se encareció en muchos mercados. También crecieron gastos como electricidad, seguros, empaques y comisiones de plataformas de delivery. Cada una de estas variables por separado ya representa un desafío. El problema es que ocurrieron simultáneamente. Eso creó una compresión severa en márgenes operativos, pero la presión no solo afectó a los restaurantes, también afectó al consumidor. El costo de vivienda aumentó en muchas ciudades. Los gastos en transporte subieron. Las compras del supermercado se volvieron más caras. Cuando los costos esenciales consumen una parte mayor del ingreso mensual, el gasto discrecional cambia casi de inmediato. Salir a comer empieza a evaluarse de otra manera. El consumidor ya no se pregunta únicamente si puede pagar una comida fuera de casa. También se pregunta si esa experiencia realmente justifica el gasto. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia el comportamiento de compra de forma importante. Muchos clientes siguen visitando restaurantes, pero empiezan a reducir extras. Piden menos appetizers, saltan bebidas, eliminan postres. Algunos cambian casual dining por fast casual. Otros prefieren takeout o cocinan más en casa. Eso crea una trampa difícil para los operadores. Para proteger márgenes, necesitan subir precios. Pero al subir precios también elevan las expectativas del cliente. Y cumplir con expectativas más altas requiere mejores ingredientes, más personal calificado y mejor ejecución. Todo eso vuelve a incrementar costos. El ciclo se retroalimenta. Costos más altos empujan a simplificar operaciones. Operaciones simplificadas generan más estandarización. Más estandarización puede reducir calidad percibida. Menor calidad percibida hace que el cliente cuestione el precio. Ese es uno de los cambios más importantes del sector después de 2020. Muchos restaurantes ya no están optimizando para ofrecer la mejor experiencia posible. Están optimizando para sobrevivir dentro de una estructura de costos mucho más agresiva. Y cuando supervivencia se convierte en la prioridad principal, la experiencia del cliente casi siempre termina cambiando. Todo esto nos lleva al núcleo del problema. La frustración de muchos consumidores no viene solamente de la inflación.
viene de una crisis de valor percibido. En términos simples, el problema no es pagar más. El problema aparece cuando pagar más deja de sentirse justificado. La mayoría de los consumidores entiende que ingredientes de mejor calidad cuestan más. También entiende que salarios más altos, alquileres más caros y mayores costos operativos obligan a subir precios. El rechazo no nace del precio por sí solo. Nace cuando el aumento de precio no viene acompañado de una mejora visible en la experiencia. Ese desequilibrio es lo que está cambiando el comportamiento del cliente. Un plato principal puede costar $30. La porción puede ser más pequeña que hace algunos años. El servicio puede sentirse más apresurado. La presentación puede seguir siendo atractiva, pero el sabor puede sentirse más genérico. Cuando todo eso ocurre al mismo tiempo, el cliente deja de evaluar solo la comida y empieza a evaluar la relación entre costo y experiencia. Esa diferencia importa mucho más de lo que parece. Una mala experiencia aislada rara vez cambia hábitos, pero experiencias mediocres repetidas sí lo hacen. Por eso muchas personas ahora comen fuera con menos frecuencia, reservan restaurantes para ocasiones especiales o prefieren opciones donde el precio y la expectativa parecen más alineados. Eso no significa que toda la industria esté en declive. Algunos restaurantes siguen funcionando muy bien. Los negocios con menús más pequeños, operaciones más eficientes y una identidad culinaria clara todavía logran destacar. De hecho, este tipo de restaurantes podría salir fortalecido en los próximos años. Quizás ese sea el cambio más importante en la comida de restaurante en Estados Unidos. La gran diferencia ya no está solo en sabor, tamaño de porción o precio. Está en qué restaurantes todavía pueden convencer al cliente de que lo que recibe realmente vale lo que paga. Y esa será probablemente la línea que separará a los negocios que sobrevivan de los que no. Ahora, la pregunta es bastante simple. ¿Cuál fue la última comida de restaurante por la que pagaste mucho dinero y sentiste que no valía lo que costó